Bienvenidos a todos. Estamos en Facebook Live. Esto es un webinar que de esta vez va a ser en español. Está en el ámbito del programa avanzado de e-commerce, que lo tenemos online, pero también tenemos en Lisboa y Oporto, en Portugal. Y tenemos el gusto de tener con nosotros a Efraín, que es alguien bastante, un experto justamente en CRM y la conexión con e-commerce. Y vamos a tener aquí una conversación sobre eso, sobre CRM e e-commerce, y una conversación que va a ser entre Europa y América. Y vamos a tener estas visiones diferenciadas. Y una de las cosas que iba a pedir a Efraín es que te presentaras. Yo aprovecho para presentarme a mí mismo en este momento. Mi nombre es Felipe Carrera, como está ahí abajo. Carrera es porque también, y por eso también hablo un poquito de español, es que mi padre era español y entonces tengo una mitad, una costilla española. Y soy también el coordinador de este programa avanzado de e-commerce de IPAM, del Instituto Portugués de Administración de Marketing, que es la mayor escuela de marketing de Portugal. Y también soy el coordinador del posgrado de marketing digital de IPAM, que también ese sí es el mayor programa de marketing digital en Portugal. Efraín, ¿te puedes presentar en un momento? Por supuesto, bueno, yo soy consultor de empresas. Inicié mi carrera en CRM en 1999, es decir, tengo el orgullo de ser uno de los pioneros del tema de CRM a nivel mundial. Estuvimos en CRM cuando ni siquiera se llamaba CRM en aquel entonces, ¿no? Le llamábamos one-to-one marketing, ¿sí? Y fue evolucionando el tema hacia lo que ahora conocemos como CRM. Eso fue en el 99. En el 2008 decido especializarme como consultor de empresas 100% en la parte de CRM y tomo la decisión, creo que fue bastante buena, de usar Salesforce como mi plataforma de base, ¿sí? Entonces me certifiqué en Nueva York y luego hice algunos trabajos técnicos para, más que nada, adentrarme a la tecnología. Después tuve la increíble oportunidad de trabajar para IBM en Estados Unidos, Global Business Services. En IBM desarrollé 3 perfiles, una como arquitecto de soluciones, otro como administrador de programas y proyectos, y también como consultor de preventas en IBM. En IBM trabajé en diversas partes del mundo, principalmente en Europa, en el Middle East. Trabajé también en Canadá, en México, pero sobre todo en Estados Unidos, en diferentes ciudades de Estados Unidos. Y totalmente especializado en la parte de CRM y Salesforce. Después me fui a Cognizant y en los últimos años he estado haciendo trabajo independiente en diversas partes del mundo como consultor en CRM. Soy ciudadano canadiense y soy ciudadano mexicano, ¿verdad? Tuve el gran gusto de conocer a Felipe. Ambos éramos expositores en una conferencia en la Ciudad de México, en el World Trade Center. Y curiosamente nos conocimos no hablando de CRM o de e-commerce, sino estábamos hablando del tema de Knowledge Management, donde Felipe es un gran experto. Y fue lo que nos unió. Y ahora estamos unidos en otro tema, ¿verdad? Así es el mundo de los negocios. Y de esta vez, infelizmente, solo de forma virtual, pero también estas tecnologías nos permiten que nos acerquemos unos de los otros.
Una de las cosas que estábamos hablando antes de empezar y que ha sido completamente extraordinario es la evolución de Amazon con la pandemia. En los últimos 3 meses, las acciones de Amazon subieron unos 30%, me decías, y en el año, en el último año, el 90%. Es decir, casi han doblado de valor. Y, y esto, ¿cómo lo ves? ¿Esto es algo que es una fiebre o es algo para continuar? Bueno, la realidad es que esta señal que nos está dando el mercado con respecto a Amazon nos abre una tremenda perspectiva y tremenda oportunidad para el e-commerce. Creo que todo el mundo sabemos que Amazon pues tiene el modelo de clase mundial para e-commerce. Cualquier desarrollo, cualquier solución que visualizamos en e-commerce, el gran benchmark siempre es Amazon, ¿sí? Entonces, creo que es una gran oportunidad, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, el señor Bezos, Jeff Bezos, es el hombre más feliz del mundo, aunque también te comento que su ex esposa debe estar muy feliz con esto, ¿no? Es la señora más rica del mundo en este momento. Así es, Es ella. la Y ex señora posiblemente, deberíamos decir. sí, la ex señora, sí. Um, de tu perspectiva, ¿de qué depende el éxito de un proyecto de e-commerce? Bueno, lo que sucede es que la gran fortaleza del negocio de e-commerce está relacionado precisamente con la manera en que la plataforma se relaciona con sus clientes, ¿sí? Entonces, una buena relación de e-commerce con sus clientes genera clientes leales, clientes satisfechos, clientes que nos van a preferir a nosotros más que a sus competidores, ¿sí? Y por supuesto, esta relación fortalecida con los clientes genera nuevos clientes, ¿sí? Genera lealtad, nos permite atraer nuevos clientes y todo esto hace que en nuestro negocio de e-commerce sea exitoso, ¿verdad? Evidentemente, la administración de la relación con los clientes se vuelve un tema fundamental de e-commerce. Es más, te confieso que yo lo veo como temas totalmente correlacionados, es decir, uno sin el otro no tiene sentido, ¿sí? Esa es mi percepción. Pero queda cuestión de que hay que conocer bien el cliente para que le proporcionemos el producto o el servicio más adecuado en el momento más adecuado, por el canal más adecuado. Porque al final, por eso los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Sí, totalmente. Y estás tocando un tema muy importante en e-commerce, que es el tema de la segmentación de los clientes. Es decir, eh, siempre hemos dicho que todos los clientes son iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros, ¿no? Entonces, tenemos que identificar esos clientes que nos dan más ingresos, que nos dan mejores oportunidades, por un lado, y por otro lado, desde la otra perspectiva, saber qué requieren, en qué formato, en qué canal, cuándo requieren descuentos, cuándo requieren ciertas promociones y qué tipo de productos, etcétera, ¿no? Y eso, la plataforma CRM nos genera conocimiento acerca de las conductas de los consumidores, ¿verdad?
que ese es uno de los temas más interesantes en la parte de analytics o de la parte analítica de datos en CRM y en e-commerce. Cómo conocer las conductas de los consumidores y cómo podemos anticiparnos a lo que ellos requieren y no solamente anticiparnos a sus gustos, sino anticiparnos a la competencia, ¿verdad? Entonces son temas fundamentales lo que estás tocando. Y otro punto interesante es, ¿el e-commerce puede ser para todos los negocios o hay negocios que no hace sentido tener e-commerce o negocios que deberían estar en e-commerce pero no están? Bueno, muy buena pregunta. Te quisiera contestar con un caso de estudio, ¿sí? Yo estoy acostumbrado a trabajar con empresas grandes, sin embargo, en los últimos años, tal vez un poco por mi background académico, yo trabajé muchos años en la academia, en el TEC de Monterrey, he tenido mucho contacto con emprendedores, ¿no? Entonces, la vez pasada, unos emprendedores que están en un negocio de deshidratación de fruta, ¿sí? Tienen su planta en México, aunque es una empresa canadiense-mexicana, y quieren exportar a todo el mundo, ¿no? Entonces se me acercan ellos y me dicen, oye, Efraín, queremos implementar una plataforma de e-commerce para vender nuestro producto, ¿verdad? Después de que analicé su negocio y la manera en que ellos querían desarrollar ese proyecto emprendedor, ¿sí? Básicamente mi recomendación era no meterse a retailing, ¿sí? Porque finalmente el e-commerce es un retailing digital, ¿sí? Y yo les generé los escenarios, ¿no? Es decir, les decía, a ver, si tú estás trabajando en e-commerce con tu negocio, pues vas a tener que trabajar mucho para hacer entregas de 500 gramos de fruta o 100 gramos de fruta y vas a tener que empacar y luego mandar el producto a tus clientes que te van a dejar un margen bajísimo, que es la única forma O sin margen, porque para una cosa de esas, con el transporte y todo, deberá ser difícil, porque no por es un producto supuesto. con un valor enorme. Así es, entonces lo único que tiene sentido es un inmenso volumen, ¿verdad? Que cuando estás iniciando, pues es muy difícil obtenerlo, ¿no? Entonces yo le dije, ¿no preferirías visualizar tu negocio donde tienes 3 o 4 clientes y esos 3 o 4 clientes te piden 2 toneladas de mango, 3 toneladas de tamarindo, etcétera, ¿no? De naranja, de tomate, deshidratado, ¿no? ¿Sí? Y enfocarte a esos 3 o 4 clientes. Entonces, después de esta discusión, dijeron, oye, tienes razón. Si yo me meto a e-commerce, no es la fase del negocio adecuada, ¿sí? Entonces, contestando tu pregunta, una excelente forma de fracasar un proyecto de e-commerce es cuando te metes por la razón estratégica equivocada. ¿Sí? Entonces, ¿el e-commerce es para todos? Definitivamente no. ¿Sí? El e-commerce tiene que tener un sentido estratégico. La congruencia estratégica de este tipo de proyectos es lo número uno que debemos de entender y discutir. ¿Sí? El e-commerce no es para todos. ¿Sí? Eso es algo estratégicamente muy importante de entender. E inclusive cuando una empresa entra en una fase de su desarrollo donde quiere digitalizar toda la parte de retailing, también se puede convertir en un problema. Te voy a dar otro ejemplo. Una de las compañías de seguros más grandes de México, no te voy a dar el nombre porque luego me regañan, no solamente es una de las compañías de seguros más grandes de México, sino más grandes de Latinoamérica, ¿sí? Y
y ellos han elegido no entrar al comercio electrónico. ¿Cuál ha sido la razón estratégica para no entrar en este negocio? Bueno, básicamente porque no quieren ser una fuente de competencia a sus socios de negocio, que son los brokers de seguros, ¿sí? Ellos han hecho un trabajo sensacional desarrollando emprendedores, sobre todo mujeres, ¿sí? Amas de casa que venden seguros en todo México, ¿sí? Y simplemente no quieren competir contra ellas, no quieren generar este canibalismo con su red comercial. Sí, que eso es uno de los grandes problemas que la red comercial ya existe y a veces el e-commerce va a ser un competidor de la red comercial que ha sido establecida antes. Y después, ¿cómo se hace? Porque la distribución de los provechos, ¿no? Eso es un gran problema. Totalmente de acuerdo. Entonces, muchas veces, más que hacer e-commerce, es que generamos apoyos al comercio electrónico para que nuestra red comercial pueda operar de una manera más automática. Entonces generamos portales de autoservicio, generamos documentos, administración de documentos para nuestra red comercial, nuestros partners, nuestros brokers, ¿sí? Nuestros dealers, de manera que ellos puedan utilizar toda nuestra plataforma tecnológica para poder hacer mejor su negocio, pero no queremos competir contra ellos, ¿sí? Donde un cliente potencial esté recibiendo una propuesta de un seguro de gastos médicos de un broker y al mismo tiempo pueda estar cotizando en e-commerce el mismo seguro y decir, a ver, ¿quién me da el mejor precio? ¿Sí? Entonces, ahora, hay algunas compañías de seguro que sí lo hacen, ¿verdad? Y es una decisión estratégica, ¿sí? En estrategias no hay buenas y malas, hay lo que tú decides, ¿no? Como tomador de decisiones, ¿no? Entonces, sin embargo, te tengo que decir que tu pregunta es una pregunta muy profunda porque desgraciadamente en temas de e-commerce, CRM, el mundo de los negocios en estos temas ha sido tomado y dominado por la gente técnica, ¿sí? Lo cual para mí a mí me encanta trabajar con gente técnica, ¿sí? Pero desgraciadamente nuestros colegas técnicos a veces no les gustan temas como los que tú y yo estamos hablando ahorita. Les molesta, les desagrada, porque ellos llegan a las empresas y a sus clientes les dices, ¿qué quieres? ¿Quieres e-commerce? Yo te lo construyo. Entonces, como ellos no entienden y muchas veces no entienden lo que es el trabajo en equipo, de tener equipos con diferentes talentos, se meten a proyectos multimillonarios. En IBM me tocó en ese tipo de proyectos. No me preguntes el nombre de las empresas. Pero nos metemos a proyectos de presupuestos multimillonarios, y hablo en dólares, que estratégicamente están equivocados. ¿Sí? Porque entonces, a veces también hay un poco de la ilusión de que si vamos a utilizar una tecnología que es innovadora, que la competencia no está usando o está usando, que algo maravilloso irá a pasar, ¿no? Entonces, como dices, primero hay que pensar cuál es el negocio. ¿Cuál es el negocio? ¿Qué negocio? ¿Cómo lo vamos a encuadrar con el negocio que existe? ¿Va a ser otro negocio o no? Y eso es algo que se pierde un poco en eso, porque estabas contando eso y eso es parte de mi trabajo también. Yo a veces digo que soy una especie de traductor entre la parte técnica y la parte de gestión. Totalmente de acuerdo. Y de lo que tú estás hablando, Felipe, básicamente es un principio que usábamos mucho en las
escuelas de negocio. En Harvard fue de los primeros lugares en MIT donde establecimos un principio, donde decíamos, y decimos todavía, que la estrategia va primero que la tecnología. Primero estrategia, luego tecnología. Cuando invertimos los papeles, vamos a hacer proyectos extraordinarios con el motivo equivocado y la razón equivocada. Entonces, siempre la estrategia debe ir enfrente, por encima del uso de la tecnología. ¿Y cómo puede CRM ayudar a que un proyecto de e-commerce sea exitoso? Bueno, lo que pasa es que para eso tenemos que entender la naturaleza del negocio de e-commerce. La naturaleza del negocio de e-commerce es básicamente un retailing digital, como te lo contaba. Tenemos que entender que el margen por transacción es muy bajo, ¿sí? Por tanto, tenemos que tener una estructura de costos sumamente esbelta, ¿sí? Es decir, básicamente toda nuestra plataforma tecnológica de e-commerce debe estar 100% automatizada, ¿sí? Y nuestros asesores de servicio o de venta simplemente van a estar manejando excepciones, casos excepcionales, ¿sí? Entonces, esta automatización de todos los procesos relacionados al e-commerce, desgraciadamente, Felipe, en muchos proyectos de e-commerce, los emprendedores, sobre todo se da en pequeñas empresas, en medianas empresas, que a veces no entienden la importancia del uso de la tecnología en e-commerce. Se van con tecnologías marginales, de bajo perfil, tal vez por ahorrarse dinero, para tener presupuesto bajo. Entonces... Pero Efraín, a veces no hará sentido empezar con ese tipo de tecnologías que uno puede más o menos dominar y está dentro de los presupuestos de una pequeña empresa y evolucionar para otras más poderosas. No, por supuesto, y yo soy un creyente de los modelos de madurez del uso de la tecnología. Y eso todo te lo da el volumen, ¿sí? O sea, digo, poniendo un caso hipotético, ¿no? Pero si en nuestra plataforma de e-commerce tenemos 10 clientes, pues oye, la realidad es que yo puedo manejar todo con un contact management, ¿verdad? Y en el contact poner qué me están pidiendo, qué es lo que requieren, dónde voy a entregar, a cuánto le vamos a vender, de cuánto fue el anticipo, ¿verdad? Y lo puedo manejar de manera intuitiva, ¿verdad? En este caso hipotético, donde tenemos 10 clientes y tenemos tal vez uno o dos agentes de servicio, pues no vamos a tener ningún problema, pero si subimos a 100 o subimos a 1000 o subimos a 20,000 clientes, ya no vamos a poder usar este tipo de tecnología, vamos a llamarla intuitiva, por no llamarle marginal. Es decir, la tecnología va a tener que evolucionar con la etapa del ciclo de vida del negocio, ¿sí? Entonces, contestando a tu pregunta, totalmente de acuerdo. Sí se puede iniciar con una plataforma de bajo costo, ¿sí? Que indudablemente podemos ir creciéndola o en algunos casos eliminarla y traer una nueva tecnología que nos va a catapultar hacia mercados masivos. Nosotros hoy estamos hablando sobre el fracaso, ¿no? Y entonces, ¿tú tienes una idea de cuál es el porcentaje de proyectos de e-commerce que fallan y por qué? Sí, por supuesto. Y es curioso porque las estadísticas no fallan. Hay números mágicos, ¿sí? Y son números que usamos mucho, por ejemplo, en la creación de nuevas empresas, ¿sí? En el desarrollo de nuevos proyectos.
Y es curioso porque se da también en el béisbol. ¿Sí? En el béisbol, un bateador que batea arriba del 30% es un gran bateador. Son los que batean 300.300, ¿no? Para arriba, son los líderes de bateo. Es decir, en el béisbol, que sé que en Portugal no es el deporte No, más no es. popular. Sí, Somos más del fútbol. sí, claro, creo que es el único deporte que existe allá, ¿verdad? Pero un beisbolista que batea arriba del 30% es un beisbolista extraordinario. Entonces, en e-commerce, en la creación de nuevos negocios, es 70% el porcentaje de falla, ¿sí? Y el 30% son los que tienen éxito, estadísticamente. Ahora, el gran Efraín, problema... ¿sabes una cosa? Estabas hablando de números mágicos. Esa es la tasa de divorcios en Portugal, el 70. Bueno, pues te digo que las estadísticas no fallan en cualquier tipo de... antes se decía que era 50%, pero yo creo que era fake news todo eso. Así es, totalmente de Pero acuerdo. Nada más déjame dime. complementar rápido algo, porque desgraciadamente, Felipe, de los proyectos exitosos de e-commerce, esos son los que escuchamos todo el tiempo. ¿Sí? No, y eso también a lo mejor crea la ilusión que solo es necesario hacer un sitio web, poner unos productos a la venta y milagro. Así es, y ya ves que iniciamos esta plática hablando de Amazon, ¿no? Y bueno, pues Amazon es un caso extraordinario, ¿verdad? Pero tenemos que recordar, yo recuerdo muy bien cuando Jeff Bezos inició Amazon vendiendo libros. Él se dedicaba a vender En un libros. garaje. Tú recuerdas, ¿no? Que las compañías que vendían libros, que tú has publicado varios de ellos, estaban temblando porque dijeron, oye, y Amazon nos va a sacar de la industria. Y no se daban cuenta que no nomás los iban a sacar a ellos de la industria, sino como a otras 40, 50 industrias más, ¿no? Entonces, desgraciadamente solamente escuchamos los casos exitosos. Pero ¿qué pasa con los casos no exitosos? Que a veces son los que dejan más enseñanza. Nosotros en las escuelas de negocio, yo he tenido oportunidad de ser profesor en México, en el TEC de Monterrey, en el ITAM, he trabajado en Suiza, he trabajado en Estados Unidos, en la Universidad de San Diego. Buscamos mucho los casos de fracaso, ¿sí? Porque los casos de fracaso es las que generan las enseñanzas más profundas y es el conocimiento que más se nos va de las manos. ¿Sí? Y es algo que no los vas a ver muy seguido en las revistas de negocio. Bueno, porque también no son tan sexy, ¿no? El éxito es mucho más sexy que el fracaso, ¿no? Tenemos aquí un tiempo limitado, estamos llegando casi al final, pero tengo aún dos cuestiones más. Una Claro. es, en tu experiencia, ¿cuáles son las principales razones para el fracaso de los proyectos de CRM? Y antes que respondas, si hay algunas cuestiones que quieran colocar por Facebook Live o a través de aquí de Zoom, es ponerlas en el chat y las ponemos. Pues, proyectos de CRM, ¿por qué fracasan? Bueno, tenemos varias razones. Te voy a sintetizar posiblemente en mi experiencia las más importantes, ¿no? Pero posiblemente iniciaría por la falta de liderazgo en el proyecto. Es decir, muchas veces este tipo de proyectos se visualizan y se perfilan como proyectos de tecnología, ¿sí? Y no logramos eh, compartir con los tomadores de decisiones de alto nivel de la empresa que estos son proyectos estratégicos, ¿sí? Que tienen mucho que ver con la estrategia de la empresa, no con la estrategia de la tecnología, ¿sí? Entonces, por un lado, la falta de comprar la idea por parte de la alta administración, pero también al revés, volteando la pirámide organizacional,
Otro de las grandes razones de fracaso es que la base de trabajadores del conocimiento de la empresa, la gente de las áreas de marketing, la gente de ventas, la gente de servicio al cliente, no compran correctamente o no les vendemos correctamente la idea de un CRM. Muchos de ellos lo visualizan como una tecnología que va a hacer algo de micromanagement de ellos, que los va a estar supervisando y controlando, ¿sí? Los vendedores temen mucho que los CRM les van a quitar su contacto con sus clientes porque ellos manejan de una manera muy preciada la privacidad de los datos de sus clientes. Y los CRM viene, entre otras cosas, a darle transparencia a todos los datos, la información y el conocimiento relacionado a los procesos comerciales del negocio. Entonces, yo creo que esas serían dos razones, ¿sí? Y posiblemente te quisiera agregar otra, y es algo de lo que tú y yo hemos estado hablando, que tratamos de implementar la solución CRM de un solo golpe, como decimos en México, de un solo trancazo, o como se dice en términos científicos, usando el enfoque del Big Bang, ¿sí? Y no, el proceso de clase mundial de implantación de CRM, como tú bien lo decías, es un proceso por fases, es un proceso de madurez, donde vamos madurando la solución en diferentes etapas, y eso nos permite avanzar de una manera mucho más suave y más controlada. Sí. Como has dicho al inicio, tú tienes trabajado con una gran marca que se llama Salesforce. ¿Qué soluciones trae Salesforce para este relacionamiento del CRM y el e-commerce? Bueno, excelente pregunta. La realidad es que yo he estado con Salesforce desde hace más de 12 años, ¿sí? Y me ha tocado evolucionar con ellos. Yo lo que te digo es que yo recuerdo perfectamente bien cuando establecíamos los límites, las fronteras del CRM de Salesforce. Una de las fronteras que teníamos, entre otras cosas, por ejemplo, facturación no era parte de Salesforce, y la otra cosa que no era parte de Salesforce era e-commerce. Lo veíamos como más allá de las fronteras de CRM, ¿sí? Lo que ha sucedido con el ecosistema, porque así le llamamos de Salesforce y de CRM en general, es que los ecosistemas de CRM se han expandido, ¿sí? Y CRM inicialmente fue visualizado como un sistema no transaccional. La parte transaccional se lo dejábamos a los ERPs, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido en las plataformas de CRM es que nos hemos expandido, ¿sí? Entonces, lo que Salesforce, la estrategia de Salesforce era trabajar con apps, ¿sí? Con aplicaciones, ¿no? Diversas aplicaciones con las que nosotros nos integrábamos. Entonces, una de tantas aplicaciones que teníamos en el ecosistema de Salesforce era soluciones de e-commerce, ¿sí? Entonces, trabajamos con algunas de ellas, pero una de ellas, finalmente Salesforce decide comprarla y es la que se vuelve la plataforma de B2C que le llamamos, Business to Consumer, o la plataforma e-commerce para Salesforce. Y es una de las soluciones que te puedo decir de clase mundial. Esta plataforma tiene una funcionalidad increíble de capacidades, de procesos. Incluye toda la parte de marketing, merchandising, manejo de contenidos, promociones, servicio al cliente, entregas. Y últimamente hemos trabajado mucho en la parte de inteligencia artificial con Einstein Analytics, ¿verdad? Sin embargo,
te tengo que confesar que son plataformas muy caras, ¿sí? No cualquiera puede pagar los precios de licencia de este tipo de plataformas. Entonces, regresando a la pregunta que hace unos momentos me hacía de las empresas pequeñas, imposible que ellos puedan iniciar con este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, tienen que moverse hacia portales de e-commerce mucho más económicos. Algunos son de freeware, ¿sí? Gratuitos, ¿sí? Y ahí hemos escuchado soluciones como Shopify, como Wix, como BigCommerce, Squarespace, ¿verdad? Que son soluciones mucho más affordables, mucho más que podemos pagar, ¿verdad? Como emprendedores de e-commerce. Entonces, tenemos que adecuarnos a la solución. Bueno, hemos llegado al tiempo que habíamos hablado de alrededor de unos 30 minutos. Efraín, muchas gracias por todo lo que compartiste aquí con nosotros. Si alguien quiere conectar contigo, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, posiblemente lo mejor sea directamente en mi portal de LinkedIn, decimos en inglés. Ahí me pueden buscar por mi nombre, Benavides Efraín G. ¿Sí? Igualmente en Facebook, el mismo nombre, Benavides Efraín G. Y sin duda a través de tu universidad, como colaborador de tu universidad en Portugal, es una excelente plataforma para que podamos comentar ideas y comentar proyectos, que es mi pasión. Muy bien. Muchas gracias una vez más, Efraín. Ha sido un gusto en tenerte aquí online y he aprendido bastante contigo. Este ha sido un webinar más dentro del programa avanzado online de e-commerce del IPAM, Instituto Portugués de Administración de Marketing. Y muchas gracias y un saludo muy caluroso para México.